Buen finde. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a QR de viernes. E insisto, lo que acabamos de hablar con Juan Di Natale, no hay viernes en la Argentina. Hace un rato nada más, el fiscal Franco Picardi, que es quien llevaba la investigación de la causa 3, presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, levantó el secreto de sumario y pidió no solamente indagatorias, entre ellas la de Diego Orlando Españolo, que era el titular de Andis, sino también de muchas otras personas, ahora se lo vamos a contar un poco más en detalle, que están vinculadas en lo que el fiscal Picardi dice, tomaron la agencia Andis para hacer todo un gran negocio privado y metieron un montón de gente de afuera con atribuciones que nada tenían que ver para llevar adelante esos negociados que incluyen presuntos sobornos, etcétera, etcétera. No solamente pidió indagatoria, pidió detenciones, entre ellas la del propio Diego Españolo. Lo pide el fiscal, lo tiene que autorizar luego el juez Casanelo. Veremos cómo sigue esta historia. Llama mucho la atención, poca repercusión, por lo menos en función de lo que la causa representa o ha representado durante todo este tiempo. Sobre todo, ¿por qué? Porque dice el fiscal, es cierto que están objetando el origen de los audios que dieron motivo a todo esto, pero los audios son casi una anécdota, porque nosotros recaudamos una enorme cantidad de material que no necesitamos de los audios para corroborar efectivamente toda esta trama de presuntos delitos, ni más ni menos que involucrando a la propia secretaria general de la presidencia, a Lule Menem, todavía la mano derecha de Karina Milei. Así que enseguida nos vamos a meter con esto. Claro, en QR y en el programa de ayer le estamos dando muchísima importancia al acuerdo o al acuerdo marco firmado entre Estados Unidos y la Argentina en función de intercambios comerciales, aranceles, regulaciones, etcétera. Lo que pensamos, creo que ya más o menos lo saben, ¿no? Nos parece que es algo que a la Argentina, si efectivamente esto se pone en marcha, lo pone en una senda de destrucción de su aparato productivo muy profunda. A esta altura lo vamos a seguir analizando. Lo que nos llama mucho la atención otra vez es la escasa repercusión, o por lo menos una referencia mucho menor a la esperada en una enorme cantidad de sectores, sobre todo en los sectores potencialmente afectados por este acuerdo marco, que lo que están diciendo por estas horas es bueno, vamos a ver, hay que esperar la letra chica. Así que uno de los debates que vamos a traer hoy a QR, y ahora les voy a contar con quién, con referentes de dos provincias muy importantes de la Argentina, tiene que ver con si este acuerdo marco es solamente un acuerdo de intención o en realidad aquí ya hay una cancha inclinada que de por sí tendría que tener mucha más respuesta de los sectores directamente afectados, pero sobre todo de aquellos que están observando en esta relación entre Argentina y Estados Unidos una entrega de soberanía muy, muy importante. ¿Con quién lo vamos a conversar? Enseguida con Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, y también con un referente muy importante de la provincia de Buenos Aires que se encarga de las relaciones internacionales de la provincia, que por varias cosas que se han mencionado, es una de las más afectadas, si no la más afectada, por este acuerdo marco. En un rato también vamos a hablar con Guido Bambini sobre la incobrabilidad, la tasa de incobrabilidad que están teniendo los bancos. Esto tiene que ver con familias endeudadas, personas endeudadas, en indicadores que son muy altos, muy pero muy preocupantes. Vamos a ver qué dice Guido sobre eso. Y otra vez, nuevo capítulo muy vinculado con el tema del acuerdo con Estados Unidos, más quiebras de empresas importantes, de sectores que son sensibles, donde la Argentina tiene muchísimo potencial. Hay elecciones en Chile el próximo domingo, es la elección, la primera vuelta, digamos. Se supone que puede llegar a ganar la candidata de izquierda, una candidata afiliada al Partido Comunista, candidata oficialista, pero hay tres candidatos, de la derecha a la ultraderecha, que parece que están jugándose una interna, porque lo que se dice es, el que gane de los tres candidatos de derecha va a ser presidente en el balotaje. Y eso también es importante, porque Estados Unidos firma un acuerdo, ¿se acuerdan? Que lo venimos conversando, lo venimos escuchando a Scott Bessent, al secretario del Tesoro, decir... es Argentina, pero también son las elecciones en Chile, fueron las elecciones en Bolivia, es lo que está pasando en Ecuador.
aquí aparece un plan sistemático y la referencia me parece que no es menor, porque Scott Bessent dijo, donde antes se utilizaron balas o ya no necesitamos balas, ahora es la fuerza de nuestra capacidad de imponer nuestro plan económico o nuestro modelo económico. Y entonces estamos en todo derecho, sobre todo con varios acuerdos simultáneos que ayer se firmaron, de hablar de sistematicidad en este caso también. Vamos a hablar con un productor porcino, muy preocupado del sur de la provincia de Córdoba, lo cual nos hace preguntar qué estarán pensando los gobernadores de las provincias productivas sobre este acuerdo y un QR que, insisto, para viernes es un montón. Lo decimos todos los viernes porque la Argentina, de alguna manera, de un tiempo a esta parte, no descansa en términos de acontecimientos que son muy importantes, que siempre pintan para caminos que se bifurcan, ¿no? Senderos que se bifurcan. Diría nuestra literatura, pero después veremos cómo transcurren las cosas. Voy a citar al filósofo Mariano Hamilton. Nunca nadie sabe quién va a ser el protagonista de la historia de la próxima semana y en eso andamos. Arrancamos QR y lo hacemos con las voces del día. El próximo 10 de diciembre marcará el fin de la primera etapa del gobierno y el comienzo de la segunda. Parece que los viajes estuvieron rindiendo un poquito. Una especie de tonta alegría de decir somos socios de Estados Unidos, cuando el tema pasa por los productos y somos socios en qué condición, qué producimos. No importa qué producimos en Argentina, ya no le importa a nadie. Yo trabajo con un chico, José se llama. Ya estamos charlando, ¿qué va a hacer él si tengo que cerrar el criadero producto de la falta de competitividad? Yo tengo opción, pero hay gente que no tiene, ¿viste? Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires, se suma a toda esta política de ajuste y de destrucción de empleo que venimos viendo. Llamamos a que todos los trabajadores se concienticen de cuánto tienen que ganar para vivir dignamente. Es mentira que ellos quieren hacer la reforma laboral para que haya más trabajo. El Fondo Monetario tiene en la mira el monotributo hace mucho tiempo. ¿Y por qué no le gusta el monotributo? Y porque quiere el régimen general para recaudar más. Es transferirle recursos del sector asalariado al sector empresario. ¿Qué es lo que espero? Nosotros, nuestro bloque, el rechazo. Yo creo que nosotros tenemos que tener una propuesta alternativa, pero no nos llevaría a la mesa de negociación. Sí, para ganar la discusión pública, esa propuesta alternativa. Eso es otra cosa. Que solamente con eso de frenar a Milei no alcanzaba. Queremos frenar a Milei, pero te propongo esto también. Estamos exportando materia prima, en vez de producir y poner valor agregado. No sé. Volvé. Aunque cambiaron las formas, el objetivo sigue siendo exactamente el mismo: impedir que los pueblos gobiernen su propio destino. La sociedad no le puede poner freno todavía a esta maquinaria de guerra del Poder Judicial y van a ofrecer para la campaña electoral del 2027 una cantidad de funcionarios presos que tuerza la voluntad popular. Ya adelantan que si uno llegara a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos, automáticamente cae en el negacionismo. La verdad no les interesa. La crueldad no puede convertirse en una política de Estado ni en el lenguaje cotidiano de nuestras instituciones. Cuando el sufrimiento ajeno se vuelve invisible, ahí es cuando perdemos todos. Es contra todos, es la guerra hacia nosotros como personas. Nos estamos pasándola muy mal, nos estamos quedando sin recursos. Es una cuestión de que ustedes estén vetando o baneando el tema de ninguna manera. No, el tema es nuestro. No, el tema es nuestro, él se lo robó. Claro, sin autorización, como se roba todo. Se está robando todo el país. Claro. Okay. Es una parte más de lo que está robando. Muy buenas noches al equipo de QR para este viernes. ¿Qué dice Granowski? ¿Cómo le va? Hola Mariano. Good night. ¿Cómo estamos? Bien. Epa, metido good night. Para improvisar. No le suelen gustar los anglicismos. Bueno, Hamilton. Loco. Ahí está. Claro, tiene razón. Hola Guido, ¿cómo estamos? Bien, ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, antes de meternos en los temas que originalmente teníamos preparados para hoy, explota algo sobre el final del viernes que tiene que ver con el levantamiento del secreto de sumario de Franco Picardi en la causa 3. Tenemos portada, por supuesto, de la causa que más ha complicado al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, su principal colaborador, Lule Menem. ¿Se acuerdan ustedes? Por esos audios de Diego Españolo, que después su nuevo abogado D'Alessandro dijo que estaban hechos por inteligencia artificial, pero en los que, se lo escuchaba decir o hablar, casi confesar todo un esquema de coimas que llegaba con el 3%
a Karina Milei, que aumentaban las coimas en realidad por una estructura que ya evidentemente venía, pero que se aumentaban en un 3% y eso disparó la investigación. Es muy importante escuchar lo que, o por lo menos leer lo que el fiscal Franco Picardi pide a través de un dictamen al juez Casanelo, porque entre otras cosas, miren, aquí hay un momento de un par de textuales de algo que tiene más de 200 páginas. Todas estas personas, ahora vamos a comentarles algunas, permitieron que personas ajenas a la ANDIS tomaran decisiones sobre asuntos públicos y las prestaciones que debía o no cubrir el organismo, e incluso que intervinieran en la administración de los recursos dinerarios de la agencia para obtener beneficios económicos a cambio, a la par que permitieron que personas externas tuvieran operadores u operadoras dentro de ANDIS designados en pos de garantizar y coordinar los diversos beneficios, es decir, gente que garantizara el negocio. Y después agrega, en esta otra textual, de este modo, mediante acciones concretas, ambos garantizaron que la ANDI funcionara como una agencia al servicio del interés privado, todo lo cual es contrario a los fines de dicha entidad, especialmente pensada para diseñar e implementar políticas sociales para personas vulnerables. Lo que revela el dictamen del fiscal Picardi, entre otras cosas, es que la información sobre la que basa estos pedidos de indagatoria, pero también pedidos de detención, entre ellos a Diego Españolo, también a Garbellini, que era el número 2 de la agencia, y a otra persona muy importante, Miguel Ángel Calvete, que parece que era el que de verdad, uno de los operadores de los laboratorios, que era el que coordinaba todo y daba órdenes para gente de afuera y de adentro de ANDIS. Por eso lo que decía recién. Pero básicamente la información sobre la que basa el dictamen es sobre los teléfonos que logró incautar, y ahora vamos a ver algunas conversaciones que se encontraron allí o algunos audios, los dispositivos informáticos que también se recogieron en los allanamientos y la documentación encontrada, entre otras cosas en la Suizo-Argentina, en ANDIS, en otros laboratorios. Toda esa documentación sustenta, dice el fiscal Picardi, todo esto que a nosotros nos parece un delito realmente muy importante y que involucra a muchas personas. Por eso pedimos indagatoria y por eso pedimos detención de estas personas. Del otro lado, nos lo contó Irina Hauser en estos días, lo que tendrá que resolver la Cámara de alzada, digamos, es decir, el estrato superior al propio juez Casanelo, es lo que piden las defensas, que como todo parte de audios que no se saben qué procedencia tiene, si son reales o no, que pueden vulnerar la intimidad de Diego Orlando Españolo, como todo parte de ahí, esto debería no tomarse en cuenta. Veremos qué ocurre. Algunos de los chats que se encontraron, miren, en estos dispositivos. Aquí se están comunicando. Uno es Carmela Vivaldi, Guadalupe Muñoz. Guadalupe Muñoz es la esposa de Calvete, que era la que daba algunas órdenes sobre lo que Calvete decidía de cómo se tenía que repartir todo eso. Uno es Calvete, le dice, ¿tenés, amor, 5 palos en efectivo en pesos? O le digo a Patri que te los mande a tu cuenta y los retirás por ventanilla. ¿A quién? 5 palos estamos hablando, ¿no? ¿A quién hay que pagar con eso? Son para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos. Aparentemente el boludo del pelado es Diego Españolo. Después con el tiempo lo demostró, ¿no? Que era el boludo del pelado. Bueno, no sé, eso son caracterizaciones en las que no me voy a involucrar. No sé, para mí nadie lleva una estructura de esas características siendo un boludo, me da la sensación. Ni abogado del presidente de la Nación, ni amigo, ni nada que se le parezca, ni una estructura de estas características. Quizá alguien sí, dentro de la estructura que está denunciando Picardi, diga, qué boludo este pelado, ¿no? A esta altura del partido seguro. Eso seguro que va a ocurrir. Y después aparece el propio Calvete en un audio tomado de alguno de estos teléfonos incautados, hablando sobre el presunto viaje a Israel de Españolo, dónde había que darle el dinero. Escuchen. Córdoba, escúchame, bueno, hablas con Play, mañana a primera hora te lo manda donde le digas o mandar al Fercho, ponlo en algún lugar disimulado. Eso, que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo la bola el que te mandó Carlito Z, decirle que viajás y que si te puede que te lo mande por mail, que te lo mande formalmente. ¿Ah?
Te vienen de pico esto, son todos cuenteros. Después llámame, yo también te extraño, pero va. Bueno, ahí estaba coordinando efectivamente Calvete con Españolo cómo iban a hacer la entrega de esos 5 millones. Esto es solamente un elemento, son las cosas que aparecen una vez levantado el secreto de sumario de fuentes del propio juzgado o de la propia causa. Vamos a ver cómo avanza, es muy importante, es muy llamativo también la poca repercusión que ha tenido. Vamos a ver cómo avanza porque es de las causas que más ha tenido en jaque al propio gobierno. Las citaciones son para la semana que viene. Nobleza obliga, el diario La Nación sí lo ha puesto en su portada, así que hay que reconocer eso. Camila, se me escapa el apellido de la colega. Sí, señor, gracias. Hace una nota muy importante. En el portal Infobae tenés que ir muy abajo para encontrarlo. Aparece algo en el diario Página 12, Perfil también, por supuesto, pero en términos generales, poca cobertura y hay otros medios que directamente no tocan el tema. Hay otra cuestión que es por lo menos, no sé, habrá que ver después cuando se pueda profundizar en el sumario, cuando se pueda leer con más calma y con mayor tiempo. Pero fíjate que no está respaldando toda la investigación con los audios que se revelaron hace un montón de tiempo, digamos, porque si no hubiera citado también a Karina Milei. Ese es el punto. Está jugando con los audios que fue encontrando en los diferentes dispositivos que incautó al tener una mínima sospecha de que ahí pasaba algo raro. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que plantea es que en 3 días un medicamento determinado multiplica por X cantidad de veces, pero millonario, son aumentos millonarios del precio de la unidad de un medicamento determinado. Entonces ahí aparecen los sobreprecios que después terminan siendo efectivamente parte del esquema de las presuntas coimas. Bueno, veremos cómo sigue la causa. Portada de las igualdad con condiciones, tiene que ver con el acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina, sobre lo que estamos conversando. A mí me llamó mucho la atención lo que ayer contaste, Martín, que me parece muy elocuente, creo que ilustra mucho la gravedad del asunto, que es que Estados Unidos tiene, en algún momento alguien habrá dicho, a ver, tráeme las cosas que nosotros tenemos de hace mucho tiempo pendientes con Argentina, o que queremos tratar de imponerle a la Argentina, y que llegado el caso esto ocurre, con el agregado que aparecen países como Guatemala, como Salvador y como Ecuador, casi con un copy-paste, casi con esquemas similares, diferente porque Argentina es productor o tiene un desarrollo industrial muy diferente al que tiene Guatemala. Argentina tiene 3 plantas nucleares que no tienen ni Guatemala, ni El Salvador, ni Ecuador, por ejemplo. Y estamos en el proceso de privatización parcial, por lo menos, de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, o de posibilidad de privatización de INVAP. Digo, estamos hablando de eso, entre otras cosas. Yo ayer conté eso y te lo completo, si querés, para que quede bien claro. Lo que yo conté es que hay una agenda permanente, que no es una agenda ideológica solamente, es una agenda administrativa, operativa, diplomática. Hay una oficina que se encarga de la Argentina, a veces se encarga de la Argentina y otros países de Cono Sur, hay alguien que sigue eso permanentemente, está lo que produce la embajada. Si alguien tiene duda de la calidad de la información, puede leer Wikileaks. Una de las cosas que salen de Wikileaks es la calidad de información, y no estamos hablando de la CIA, sino del Departamento de Estado. Digo, yo no sé qué manda la CIA porque no vi nunca documentos sobre la Argentina. Digo, había algunos de Snowden sobre otros casos en Recordamos, otros países del Wikileaks mundo. son las filtraciones que muestran muchas comunicaciones entre Estados Unidos y muchas de sus embajadas, ¿no?, en distintos países. Y hay una versión argentina de Santiago Donel muy interesante. Y que le costaron a Assange. Exacto, pero el nivel de detalle de la información, digo, habla de una información de diferentes calidades, pero cuando hay un nivel de calidad muy alto, que es la comunicación diaria entre embajada y Departamento de Estado. O sea que la información de ese carril, y además hay otros carriles que son los de inteligencia, a los que uno no tiene acceso o no tuvo acceso por lo menos, ese carril demuestra una cosa muy rápida. Y la otra cosa es que esa agenda se actualiza permanentemente. Entonces, cuando las papas queman, o cuando Estados Unidos decide que quemen, en todo caso, bueno, a ver, dice Trump o dice Marco Rubio, el secretario de Estado, el canciller. Tenemos Guatemala, tenemos El Salvador. ¿Qué podemos hacer para hablarle al público norteamericano, como dicen los norteamericanos? Y hablé con Milei. Actualicen el file, el archivo de la Argentina. Y eso se actualiza. Es decir, tráeme Caruso, pero no cuando nació Caruso, que ya estaba. No Pablo Caruso, donde laburaba hace 10 años. No, ¿qué hace Caruso hoy? ¿Qué necesito yo de Caruso? Y de acuerdo a la agenda permanente que tengo con Caruso,
¿Qué le puedo pedir o qué tengo que pedirle que puedo aprovechar en este momento? ¿Y dónde puedo apretar? ¿Dónde puedo negociar con facilidad? Hay una correlación de fuerza muy desfavorable. Tal Quiero cual. que involucremos en la charla al gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. Ricardo, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, los saludamos en Bravo TV. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Ricardo, por atendernos. A ver, una mirada general sobre lo que ayer conocimos, un anuncio de la Casa Blanca, por otra parte, ¿no? No conjunto con las autoridades argentinas, ni más que un comunicado bastante rústico de la vocería nacional del acuerdo marco entre Argentina y Estados Unidos. Bueno, la verdad que, te digo la verdad, no lo conozco en profundidad. Generalmente suelo no opinar cuando no tengo fundamentos sólidos sobre el tema. Pero prima facie me parece que es absolutamente favorable para Estados Unidos y no de la misma manera, la misma reciprocidad para Argentina. Estados Unidos no hace benevolencia, ni hace beneficencia, ni tampoco le interesa, digamos, le interesa únicamente los intereses, valga la redundancia, de su propio país. Por eso creo yo que Estados Unidos lo que está procurando, digamos, que la Argentina sea un espacio donde ellos puedan apoyarse para expandirse para el resto de Sudamérica, tratando de controlar, digamos, lo que es esto y poniéndole exigencias y condiciones a la Argentina, digamos, que a mi juicio son absolutamente inaceptables, ¿no? Más allá, gobernador, de los pormenores que derivarán efectivamente de este acuerdo marco, le pregunto al revés entonces. ¿Cómo caracterizaría el vínculo del gobierno argentino con Estados Unidos por lo que va de cada una de las cosas que se vienen acordando? Bueno, creo que el vínculo, la mayoría de nosotros, perdón, pues, tomada la garganta. Me parece que el vínculo a la mayoría de nosotros, la forma, digamos, que mantiene ese vínculo nos parece absolutamente degradante, denigrante para la República Argentina, puesto que en vez de tener como correspondería una relación madura, adulta, responsable, respetable ante un par, que es en este caso un par, digamos, dispar, si vale el juego de palabras, que es el presidente de los Estados Unidos, pero tiene que tener otra actitud hacia él. Por un lado, no esa actitud de sumisión, esa actitud, digamos, que no se condice, digamos, con un presidente de una república como la Argentina, que nos tendríamos que sentir orgullosos de la actitud de quien nos representa y quien representa los intereses de todos nosotros, para poder velar por ello y para poder defender sus intereses. Y no estar sujeto al condicionamiento y a la sumisión que te somete, en este caso, Estados Unidos, condicionando las relaciones exteriores que pueda tener Argentina con otros países, fundamentalmente con países que en este momento están dentro de lo que se conoce como el BRICS, cosa que me parece importante, que puede equilibrar, digamos, este mundo que está dominado generalmente con un poder gendarme por Estados Unidos, que pueda equilibrarlo y que pueda también entender el presidente que la política internacional lo que vale son los intereses de nuestro país y que tiene que tener vínculos y relaciones con todos los países que quieran tener relaciones tanto diplomáticas como comerciales con Argentina, que le permita, digamos, que podamos trabajar en beneficio de nuestros propios intereses, sin perjudicar los intereses de los otros países, pero saber que el negocio es de ambos, no de una sola parte. Martín. Buenas noches, Martín Granoski, gobernador. ¿Qué hablaron con Cristina Kirchner, teniendo en cuenta que fueron en algún momento, al principio sobre todo, contrincantes en la aspiración a presidir el Partido Justicialista? ¿Hablaron sobre el futuro del PJ, sobre el futuro del peronismo, sobre algún tipo de mecanismo de coordinación especial? Sí, hablamos de eso. Ella me invitó, acepté la invitación para ir a su casa, saludarla, primero solidarizarme con la situación de ella, acompañarla, digamos, de la manera que la podamos acompañar a ella en este momento difícil por la cual está atravesando, y por otro lado también conversar sobre la situación del peronismo. Ya planteé la necesidad de hacer un esfuerzo para que el peronismo se pueda unificar, que podamos tratar de trazar un camino, que lo podamos transitar entre todos juntos, respetando las diferencias que podamos tener, pero sentándonos
en una misma mesa todos los sectores, todos los representantes de los distintos sectores que conforman el Partido Justicialista, pensando más que todo en el movimiento, más que en el partido, tratar de reorganizarlo. Ella me pidió que trabajara, que ayudara a trabajar por la unidad del peronismo, que se puede dar de diversas maneras a mi juicio. También le dije que es necesario, digamos, que haya voces, otras voces que se puedan escuchar, voces con una mirada, con una forma diferente hasta de expresarse, con tonadas si se quiere hasta diferente. El norte, es necesario que el norte tenga un protagonismo y una participación, al igual que el sur, que la Patagonia de nuestra República Argentina, que son dos sectores o regiones un poco postergadas. Es necesario, digamos, que el peronismo, digamos, pueda hacer un esfuerzo para tratar de generar un canal de comunicación entre todos los compañeros para poder, respetando las diferencias, reitero, poder sentarnos en una mesa y diseñar un programa, un proyecto de país, decirle a todas las argentinas y a los argentinos que hay un país distinto, que hay un camino distinto, que hay un país posible, un país que tiene una potencialidad enorme. Tenemos los 4 climas, tenemos las montañas, tenemos los Andes argentinos que están llenos de riquezas, tenemos el tema de la reserva natural de agua dulce más importante del planeta, el 40% del agua dulce está concentrada en la Antártida Argentina, tenemos nieve, tenemos jungla, tenemos selva, tenemos mares, tenemos playas, tenemos una industria hícola que no está debidamente aprovechada, tenemos una industria hidrocarburífera que tiene un potencial enorme. Gobernador, en ese sentido, ¿cuál es la clave, a su criterio, para esa unidad que tanto viene costando? ¿Es el límite a Milei? ¿Demostró eso que tiene por lo menos un alcance corto en las últimas elecciones a nivel nacional, lo digo? ¿O tiene que ser un programa que trate de conectar con una sociedad que evidentemente, aunque sea menos votos, le dio el respaldo a Milei otra vez? Yo creo que ambas cosas. Nosotros tenemos una posición antagónica a la del actual presidente. No compartimos, digamos, su programa de gobierno, que es un programa netamente financiero y especulador. Nosotros consideramos que el sistema financiero tiene que ser partícipe fundamental de un proyecto de desarrollo de un país, pero tiene que ser combustible que insufle para que pueda desarrollarse todo el sector productivo e industrial en nuestro país. Estamos en contra de tener un país primarizado que pueda proveer a los grandes países que tienen un poder dominante sobre el resto de los países, como Estados Unidos, por ejemplo, para entregarle toda la materia prima. Nosotros tenemos que industrializar nuestro país, que eso significa la creación de bienes y de servicios para poder exportables muchos de ellos, para poder generar las divisas necesarias, para poder cumplir con obligaciones contraídas por nuestro país, no por nuestros gobiernos, sino por gobiernos que no son los nuestros precisamente, pero que siempre tenemos que cumplir nosotros, pagar las deudas que contraen otros. Tratar en lo posible de decirle a toda la sociedad argentina que tenemos un país potente, que tenemos que recuperar una clase media potente, que aspire a sacar nuestro país adelante, que aspire a mejorar su calidad de vida, que aspire a generar estas condiciones para que el país crezca. Tenemos un país diferente que podemos diseñar entre todos juntos. Y esto creo que tenemos que plantearle a la sociedad para que pueda volver a empatizar con nuestro proyecto, con nuestro programa, que tiene que ser un programa de gobierno donde abarque todas las áreas y que contemple a todos los sectores sociales en que se divide nuestra sociedad. Mariano. Gobernador, ¿cómo le va? Mariano Hamilton. Respecto de... Después voy a volver sobre eso, pero respecto a todas las cosas que mencionó, habría que ver hasta cuándo las tenemos, ¿no? Teniendo en cuenta el acuerdo que se hizo con Estados Unidos. Pero independientemente de esto, le quería preguntar sobre el PJ. Históricamente el Partido Justicialista tomó cuerpo y tomó envergadura con determinadas consignas que eran muy sólidas y muy rígidas. Por ejemplo, el regreso de Perón. Durante 18 años se reclamó el regreso del general Perón para poder reasumir la conducción del Movimiento Nacional y Popular. ¿Por qué desde el PJ no se reclama o no se anuncia que en caso de ganar las elecciones se va a amnistiar a Cristina Fernández de Kirchner o se va a liberar a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué no hay un reclamo permanente de libertad para Cristina Fernández de Kirchner dentro de las filas del PJ? No te sé decir. Yo creo que un tema, digamos, que hoy por hoy
no lo tenemos que tocar por el momento, porque me parece, digamos, que es un tema que no genera, digamos, adhesiones, sino genera divisiones todavía en la sociedad argentina. Yo creo que es importante que podamos reorganizar el movimiento nacional justicialista. Yo confío plenamente, digamos, en Cristina, confío plenamente, sé de su capacidad, sé de sus condiciones, sé de su inocencia, sé de la exagerada. Pero gobernador, disculpe, si usted sabe de su inocencia, por más que esto no genere, disculpe, ahora lo dejo hablar, por supuesto, por más que esto no genere adhesión en cierta parte de la sociedad, si es un reclamo justo, ¿por qué no se hace igual independientemente del resultado? Milei ha dicho cosas atroces y la sociedad lo acompañó en algunas cuestiones. Sí, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos el mismo comportamiento que Milei. Nosotros tenemos para pedir la libertad de Cristina. Pero ¿qué tiene? Pero le puede decir que no depende de mí la libertad de Cristina, ni de un pedido que podamos hacer. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ella sabe lo que nosotros pensamos de ella, con respecto a ella. También yo fui claro, digamos, en su momento, digamos, cuando dije que la cámpora es parte del gobierno, no el peronismo, es parte del peronismo, no el peronismo parte de la cámpora, lo dije claramente. Nosotros consideramos que la cámpora es un espacio importante, pero que no es todo. El peronismo es mucho más que la cámpora y tenemos que contemplar otros sectores, otras líneas de pensamiento, otros carriles por los cuales transitan los peronistas. Muchos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo con la posición que tiene la cámpora, pero a nosotros nos interesa, por sobre todas las cosas, sentar en una mesa y poder debatir y discutir, digamos, cuál es el camino que lo tenemos que diseñar entre todos, para que lo transitemos en la búsqueda de un poder para ponerlo al servicio de la gente. Resulta que nosotros los delincuentes que ellos sostienen que somos nosotros, nunca endeudamos al país, lo hemos desendeudado, nosotros hemos desendeudado, nosotros le hemos entregado el país a Macri con los mejores salarios en todos los niveles, tanto de jubilados como del sector público y del sector privado, paritarias abiertas, ministerios, digamos, con una jerarquía y con una potencialidad pocas veces vista, tanto de educación como salud. Digamos, todo eso somos nosotros que somos los delincuentes. Resulta que los honestos y los sanos, los transparentes, en 2 años se quedaron con todos los recursos de los argentinos, de todas las provincias argentinas, paralizaron la obra pública, no se inauguró una sola vivienda en el gobierno del actual presidente, no se inauguró, no visitó un solo hospital, no visitó una sola escuela, no conoce la idiosincrasia del pueblo argentino porque no conoce las provincias argentinas, no conoce las potencialidades que tiene cada una de nuestra región y resulta, endeudan al país y resulta que ellos son los honestos, castos y ordenadores de agua bendita. Y esto es lo que tenemos que tratar de transmitir de alguna manera a la sociedad argentina. Es decir, nosotros con errores, con muchos errores, con algunos aciertos, podemos llevar adelante una gestión importantísima en materia de política habitacional, en política industrial, en política agropecuaria, en política hidrocarburífera, y nosotros tenemos mucha potencialidad en nuestro país para seguir desarrollando y no entregar nuestra riqueza como actualmente la estamos entregando. Gobernador, la última de mi parte, habrá visto la enorme y acelerada actividad del ministro del Interior, Santilli, con distintos gobernadores que van a hacer los reclamos que ya habían hecho en otro momento al propio gobierno de Javier Milei. ¿Cómo cree que termina eso? ¿Cómo cree que va a prosperar esos reclamos al gobierno que hasta acá por lo menos no le ha dado lo que querían gobernadores, incluso aliados, y que lo han acompañado al gobierno en muchas votaciones? Espero equivocarme, pero como vino hasta ahora, sin cumplir con las provincias argentinas, tratando de lo posible de tener una política extorsionadora. No convocó a 4 gobernadores, entre los cuales me incluyo. Así es. Entre los cuales estoy yo, no porque no compartimos con él, pero sí hemos compartido en la primera y única reunión en la cual tuvimos nosotros la vocación de querer ayudarlo a que gobernemos la República Argentina con el apoyo de todos los gobernadores y viceversa. Obviamente, todos conocemos, digamos, cuál fue el trato que hemos sido objeto nosotros, de improperio, de agravios, de un tratamiento que no corresponde, inclusive con un vocabulario pocas veces visto en un presidente de una república como Argentina, cosas que obviamente en el caso particular nuestro, nosotros obviamente tenemos una posición totalmente diferente, no solamente en lo político, en lo ideológico, sino también en lo metodológico para comunicarse con la República Argentina. Agresivo ante
ante las autoridades de las provincias, agresivo ante la ciudadanía, agresivo ante el género femenino, cosa que nos parece, digamos, que es impropio esa forma de tratar a la Argentina y a los argentinos del presidente de los argentinos. Gobernador, gracias, como siempre, que esté muy bien. No, al contrario, un fuerte abrazo. El gobernador Ricardo Quintela, charlando con nosotros varios temas. Estuvo con Cristina Fernández de Kirchner, por eso la pregunta de Martín más temprano, ayer, ¿no? Si no me equivoco, y esa foto que estábamos observando. Bueno, y una posición muy definida respecto de la relación entre Estados Unidos y la Argentina, aunque algo de cautela sobre a ver en qué va a derivar el acuerdo marco, que bueno, aparece, ahora lo vamos a discutir, ¿no? Una discusión que incluso hemos tenido en distintos momentos del programa y durante la jornada sobre si el acuerdo marco ya define o si en realidad hay que esperar a ver cómo eso se materializa. Vamos a seguir con esto y en un rato vamos a hablar con un referente de la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei habló sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina y esto dijo. Yo lo que pediría es que primero miren bien lo que dice el acuerdo, no lo que en algunos medios se dijeron sobre qué contiene el acuerdo. Digo, por favor, pido eso. De hecho, hay un tuit de Sturzenegger también muy bueno, o sea, sí, lo leí. Digo, para no estar hablando de sectores que, digamos, o sea, vayamos sobre las cosas que se dicen y las que están ahí. A ver, ¿qué es lo que busca el acuerdo? El acuerdo tiene dos dimensiones. Una es profundizar la relación comercial. Y hay otra dimensión que a la luz de la descapitalización de la economía argentina que ha sufrido durante los últimos 100 años, es un acuerdo para avanzar en inversiones. Entonces, no solo que genera un entorno de competitividad vía la parte comercial, sino que además abre las puertas a que recibamos inversión directa extranjera para crecer fuertemente. Me parece que, digamos, eso es lo que hay que tomar, digamos, de las cuestiones, y además es un primer paso para seguir avanzando hacia más apertura comercial. Digo, de hecho, la apertura comercial los hace más eficientes, nos hace más productivos, consecuentemente nos hace más ricos porque implica mayores salarios. Allí está el presidente de la Nación hablando en Neura, en el canal de streaming Neura. Bueno, para el presidente, por supuesto, todo es recíproco, digamos, ¿no? Es un toma y daca mucho más justo de lo que aparece por lo menos en ese acuerdo marco. Abro la pregunta, ahora la vamos a trasladar, insisto, a un funcionario muy importante de Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, pero es un acuerdo marco, Martín, que para vos ya define cosas, ya orienta, digamos, lo que se puede hacer, o en realidad es, bueno, acá está el acuerdo y después comenzarán las negociaciones. Las dos cosas, pero la primera, si en la Argentina hubiera otro gobierno, digo, el acuerdo marco, yo primero no hubiera firmado algo que está redactado claramente por una de las partes, porque en general los acuerdos se redactan entre las dos partes. Acá claramente es, esto lo comentábamos ayer, es... Kirchner, firma ahí, quédate tranquilo, yo lo redacté, ese es por tu bien. Kirchner el canciller. Kirchner es el canciller, dicho por Marco Rubio, por ejemplo, ¿no? Que es el canciller norteamericano. Vos, Kirchner, firma ahí, quédate tranquilo, que lo redacté y es por tu bien. Bueno, este acuerdo es así. Desde ese punto de vista, como la Argentina de Milei dijo que se va a alinear con los Estados Unidos, cuando firma un acuerdo marco con los Estados Unidos y acepta los términos de los Estados Unidos, lo que está diciendo es, ese acuerdo marco tiene una intención con la que yo, presidente de la Nación, coincido. Con lo cual acá hay varias posibilidades. ¿Cómo tome esto? Digamos, esto tiene que pasar seguro por el Parlamento. Si es acuerdo, tiene que pasar por el Parlamento. Ahora, como hay intención ya, como es un plan, digo, esto yo creo que hay que tomarlo como un plan. No solamente en términos formales y jurídicos, que importan. Digo, pero muy interesante. ¿Cuál es la diferencia? Es un plan que ya se está haciendo. Digo, por eso cité antes el caso de Nucleoeléctrica, de NASA, que controla las 3 centrales nucleares. Ese proceso de privatización parcial ya se está haciendo. El proyecto de privatización ya se está haciendo. Y eso puede ser... El plan abarca todo, pero abarca inclusive los granos. Digo, es la primera vez que la Argentina está de acuerdo en desproteger su producción agropecuaria, digo, para hablar de lo más primario de todos, en desproteger su producción agropecuaria, cuando antes le reclamaba a los... Antes con todos los gobiernos estoy diciendo, no con Néstor y Cristina Kirchner, siempre. Le reclamó a la Policía Internacional Argentina, reclamar a los Estados Unidos, dejar de subsidiar a los productores y estaremos, a tus productores, los norteamericanos, y estaremos en igualdad de condiciones y después hablamos. Acá no hay ni siquiera eso.
no hay ni siquiera una reciprocidad en la baja de protecciones mutuas, si es que a la Argentina le conviniera. Vamos a suponer que en términos agropecuarios le conviene. Pero no está ni siquiera eso. No hay ni siquiera eso. Entonces, la intención acá es un acuerdo marco, o un convenio, o una carta de intención, o como lo quieras llamar, con un plan ya en marcha, que oficializa cosas, genera un rumbo y que tiene otra cosa. Tanto Trump, por razones de política externa y también de política interna, porque por eso presenta los 4 acuerdos: Argentina, El Salvador, Guatemala, Ecuador. Por eso presenta los 4 acuerdos. En buena parte es por política interna, porque les está diciendo a los norteamericanos: a ustedes les está subiendo la inflación, como dice Milei. Yo voy a importar productos para que baje la inflación. Entonces voy a traer carne argentina para que ustedes paguen menos la carne, porque la inflación está subiendo y yo no quiero que el costo de vida suba. Eso es Trump para adentro. Milei para adentro lo que está haciendo es aprovechar el envión del triunfo electoral. Entonces el triunfo electoral está relacionado con el miedo a la inestabilidad y al ejercicio previo del tándem palo-zanahoria por parte de Trump. El 40% de los argentinos que votaron y las argentinas creyó en eso. Bien. El gobierno está en un envión. ¿Cuánto le va a durar? Depende del propio gobierno, de la situación real y de la oposición, sobre todo el peronismo. El gobierno está en envión. En ese envión dice, bueno, aprovechemos con todo. Ahí, Martín, ¿crees que este acuerdo también pudo haber sido moneda de cambio en el marco de las intervenciones directas que hizo en la previa de las elecciones el Tesoro de Estados Unidos en el mercado de cambios de Argentina? Digo, puede haber sido algo que pusieron en la mesa. Vos decís moneda de cambio, pero para que sea moneda de cambio... Tiene que haber ni siquiera moneda de cambio. Claro, no es ni moneda de cambio. Está bien, pero Estados Unidos vendió unos dólares en un contexto en el que estaba muy complicado el equipo económico argentino previo a la elección. Sí. Mi pregunta es si podría haber sido, bueno, está bien, yo te hago ese salvataje, tiro unos dólares al mercado de cambio argentino, pero también está esto sobre la mesa. Sí, perfectamente puede haber sido eso. Es lo que comentábamos de la escena del Padrino, ya cuando empezó el viaje de Bessent a la Argentina, y después cuando empezó el acuerdo con Trump, cuando se empezó a negociar, bueno, ¿a cambio de qué? Ya te voy a decir. Y es un cheque en blanco, yo ya te voy a decir, yo creo que es eso. Si a eso le llamás moneda de cambio, ahí puede ser, sí, tal cual. Martín, yo parto de la... Primero y principal quiero aclarar que esto me parece grave. O sea, no me parece una boludez, esto realmente es algo, es una declinación en la soberanía de un país grave. Sí, claro. Partimos de acá. Ahora. Todo lo que digas a continuación, todo lo que diga a continuación parte de ahí. Parte de este lugar. Sí. Entonces, ahora, yo también parto de la premisa de que vivimos en un mundo injusto. Entonces, la injusticia es algo que está como inmerso en nuestro mundo, en nuestra humanidad, en nuestro sistema de vida. Coincido. Y lo que hacemos frente a la injusticia es resistir, oponernos, pelear para que esto no suceda. Entonces, yo creo que este acuerdo marco, es un acuerdo marco, vuelvo a decir, gravísimo, pero al mismo tiempo es un acuerdo marco. Y como acuerdo marco, lo que uno espera es que se empiecen a mover determinados actores de la política nacional y que empiecen a resolver cada uno individualmente su parte sectorial, y esto también en algún momento puede avanzar hacia un todo. O sea, no es que está dado, eso es lo que digo. O sea, yo escucho como a muchos sectores más comprometidos políticamente y que piensan claramente como yo, como, oh no, perdimos todo. O sea, es como si hubieran prendido una aspiradora y estuvieran succionando todas las riquezas argentinas y se estuvieran llevando. No, pará. O sea, están enchufando la aspiradora. Yo creo que la prendieron. Pero no se están llevando todo. Yo creo que la prendieron. El tema es si logramos desenchufarla a tiempo. Bueno, está bien. Es así. Pero logramos desenchufarla a tiempo. Vos decís lo de las centrales nucleares. La central nuclear es algo que se firmó hace 6 meses. Todavía no está. Pero se firmó hace 6 meses esto. Cuando Argentina entra... Porque el plan no empezó ahora. Pero no tiene que ver con esto. Pero no tiene que ver con esto. No tiene que ver con esto. Tiene que ver con algo que se firmó hace 4 meses. ¿Pero vos crees que solo este acuerdo? No. Hay que... En abril vino Bessent. Es la injusticia. En abril yo caminaba por Congreso cuando iba a la radio y veo gente tirada en el piso cagándose de hambre. La vida, el mundo es injusto, pasan cosas horribles, bueno, y lo que hay que hacer es tratar de mejorar las condiciones de vida de los demás. No. Entonces, a partir de ahí lo que digo, no podemos pensar que ya perdimos la batalla, sino que hubieran hecho con el pacto Roca-Russman, que hubieran hecho con las millones de entregas que hubo en el país. Nadie dijo perdimos la batalla. Yo estoy diciendo. En todo caso, la pregunta es por qué no se activaron
algunas voces a esta hora. Porque las cosas suceden cuando tienen que suceder, no antes. Está bien. Los tiempos son parte, eventualmente los tiempos son parte de la política, y de acuerdo en la velocidad que van apareciendo las resistencias, se avanza o se retrocede en la entrega de una enorme cantidad de cosas. Pero yo insisto en el envión. Estamos todavía, ¿cuánto va a durar? No sé, y si va a durar, por ahí dura y por ahí no dura, yo no lo sé eso. Más allá de que yo, bien, como querer, quiero lo pero mismo la que política Mariano. de respeto a la soberanía y de tantas otras causas no depende solo de los enviones. Después vos ganás o perdés, que eso es otra cosa. No digo que dependa solo de los enviones. Digo que la reacción, digo que a mí no me guste que la reacción sea tan débil, es un tema. Pero yo registro que la reacción es débil porque porque acaba de ganar la Libertad Avanza. Y Por tenés 40% a 35%, eso es lo que tú dices. tenés un acuerdo marco con una de las potencias más grandes del mundo, digamos. O sea, vos también tenés cierto grado... ya intervino en las elecciones. Vos tenés cierto grado de perplejidad ante las cosas que están pasando y tenés que reacomodar tu cabeza y tus ideas. O sea, hay un montón de aristas para entender. Yo no digo que sea eterno esto. Claro que no. No digo que sea eterno. Digo que eso explica, no que me guste a mí, que explica para mí lo que vos señalás, Pablo, de falta de reacción. O de los posibles dañados. Digo, la reacción más dura en términos sectoriales del día es la sociedad rural argentina. Sí. Después lo vamos a ver, pero es la reacción más dura. Porque es la que observó rápidamente. Que van por la vaca. Nos están metiendo la mano en el bolsillo. Yo quiero la reforma laboral, quiero, como Milei. Ahora, ¿vas a dejar que importen vacas? Le propongo una pausa en el tema porque ya vamos a hablar, insisto, con el funcionario de la provincia de Buenos Aires, encargado de Relaciones Internacionales. Antes quiero contarles que hay realmente mucha preocupación por lo que está pasando en Ezeiza, una explosión en un polo industrial que está ubicado aquí en Carlos Espegazzini. Generó hoy por la noche, este viernes, hace un rato, una onda expansiva realmente muy, pero muy amplia y un incendio de las características que estamos viendo en este momento. Hay varias dotaciones de bomberos trabajando allí en el lugar, hay por lo menos 2 plantas dañadas por el fuego y hay hasta el momento 22 personas heridas. Entiendo que no está... es frente a la autopista. Miren, ahí se ve la autopista Cañuelas-Ezeiza, que está lógicamente cortada. Entiendo que el aeropuerto internacional funciona con normalidad, por lo menos hasta esta hora, pero están desviando algunos aviones, me dice la producción, pero miren la escena, lo que es... y la explosión generó una onda muy fuerte. Hay intervención en población cercana, hay casas por esa zona. Yo desconozco ese lugar, así que no sé. Esto es en el polo industrial y son 2 plantas de un polo industrial, pero sí, hay algunos barrios por ahí, un barrio militar incluso por ahí cerca, si no me equivoco. No tenemos mayor información sobre si está expandiéndose lo suficiente el fuego como para complicar alguna zona residencial. Pero la escena habla por sí sola e insisto, hay 22 personas heridas, por lo menos hasta el momento, a partir de lo que pasó allí en Ezeiza. Lo que estoy leyendo por acá, Pablo, dice que hay una enorme nube tóxica que se desplaza hacia la zona de La Matanza, estoy leyendo recién. Están atendiendo a personas que recibieron... Y que de edificios altos de Quilmes se ve. Quilmes es lejos. Sí, claro. Están recibiendo atención médica personas que tienen esquirlas de vidrios o distintos materiales que a partir de la explosión, salieron despedidos, digamos, ¿no? La situación es así de grave como se observa y hay otras imágenes del momento de la explosión que son realmente impactantes. Ahora volvemos a esto cuando tengamos, por supuesto, más información. Quiero saludar a Juan Manuel Padín, es subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires. Se habla de la provincia de Buenos Aires como una de las o la más afectada en función de este acuerdo, de lo que implica y de lo que ya dice este acuerdo marco anunciado por los Estados Unidos, se supone que firmado por ambas partes. Juan Manuel, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por atendernos. Muy amable. Estábamos aquí en algunas discusiones, una discusión que tenía que ver con si el acuerdo de por sí ya implica una enorme cantidad de situaciones o si todavía esto está en desarrollo y hay que ver la letra chica. ¿Cómo están recibiendo en la provincia esto? Mira, en principio con mucha preocupación. A priori, por cierto, llamarlo acuerdo me parece que es casi un abuso del lenguaje, teniendo en cuenta algunas peculiaridades que vemos en el texto que se conoció, por cierto,
al igual que todos los que seguimos estos temas, estamos esperando la letra chica, el acuerdo final, pero lo que sí podemos ver a partir de la declaración que hay es un conjunto de peculiaridades que llaman mucho la atención. Dejá de mencionarte algunas, que la verdad que es muy llamativo. Sí, claro. Por ejemplo, lo que vemos en ese acuerdo, hay 6 puntos que son particularmente peculiares. El acuerdo no ofrece detalles específicos sobre el acordado, o sea, no sabemos cuál es el alcance, no hay fecha ni plazos, fue publicado en inglés unilateralmente por Estados Unidos, no hay una versión en español, fue acordado en secreto, sin consultas con otros actores, sin consultas con la provincia, sin haber publicado ningún informe sobre el eventual impacto. Por otro lado, lo que veíamos... Perdón, Juan Manuel, pongo un punto ahí porque me parece interesante. Es decir, no hubo consultas sobre los sectores involucrados o sobre autoridades provinciales donde esas actividades tienen mucho peso e importancia. No hubo nada de eso. Ningún tipo de consulta. Pero no solo eso, cuando uno lee el texto y lee otros acuerdos, porque no solo se anunció este acuerdo o este entendimiento con la Argentina, sino, como ustedes saben, también con El Salvador, con Guatemala y con Ecuador. Sí. Lo que vemos es que es el mismo marco, es la misma estructura de los acuerdos, con una diferencia sustancial, que en nuestro caso, ¿no?, tenemos una matriz productiva con cierto grado de diversificación y en los otros casos eso no sucede. O sea, es la misma receta ante situaciones muy diferentes. Y por otro lado, hay algo que no deja también de ser muy peculiar, que es que hay un párrafo casi perdido entre toda la declaración que le otorga a Estados Unidos la posibilidad de imponer restricciones si se afecta a su seguridad nacional. Pero eso no pasa en el caso de la Argentina. O sea, le estamos dando a los Estados Unidos la posibilidad de eventualmente reestructurar el acuerdo a piacere cuando ellos entiendan que hay una afectación a su seguridad. Y esto es importante porque gran parte de las políticas que lleva adelante Donald Trump en materia de política comercial externa se basan justamente en este tipo de argumentos, la afectación a su seguridad nacional. Entonces, un punto clave en cualquier acuerdo, como es la previsibilidad, saber qué tipo de trato le van a dar a mis productores, lo estoy perdiendo en el mismo momento en el que acepto una cláusula de esa naturaleza. Martín. Por supuesto, después hay todo otro conjunto de especificidades que hacen que uno no pueda llamarle a esto acuerdo, sino básicamente es un decálogo de sumisión. Martín. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Martín Granoski, buenas noches. ¿Cómo andas, Martín? Muy bien. Vos dijiste hoy que esto es peor en las cláusulas, también que es con la Argentina y no con toda América Latina, pero que es peor que el ALCA. ¿Por qué? Sí, justamente decíamos eso, era algo que estábamos conversando con el ministro de Gobierno de la provincia, con Carlos Bianco. ¿Por qué es peor que el ALCA? Porque sucede algo realmente llamativo, que es lo siguiente: cuando se negociaba el ALCA, ¿no?, era un esquema de integración absolutamente subordinada para la región, impulsado también por los Estados Unidos, donde Estados Unidos exigía un conjunto de cuestiones, que la Argentina a Milei le entregó todo y en bandeja, ¿no? Exigía estas cuestiones y algunas otras. ¿A cambio de qué? A cambio de tener un mayor acceso al mercado estadounidense y, por supuesto, a los otros mercados de la región. Bueno, en este acuerdo le dimos a Estados Unidos lo que quería, pero tenemos un acceso pero muy limitado al mercado estadounidense, bueno, y por supuesto las otras patas, la pata de acceso a otras economías de la región no está. Por eso resulta muy gravoso el acuerdo. Hemos entregado un montón de cuestiones que exceden lo meramente comercial. Digo, hay varios cambios regulatorios cuyo alcance detallado no conocemos, pero que pueden ser muy sensibles para la Argentina, ¿no? Entonces vemos que sucede esto. Por un lado hemos entregado todo, y diría a cambio de nada, o a cambio de unas migajas. Migajas que además están en veremos, porque como no tenemos ciertos detalles, no sabemos cuál es el alcance real al final del día en términos de acceso a mercados para nuestros propios productores. Guido. Sí, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Yo te quería consultar en términos concretos cuáles son las actividades que vos podés decir, estas son las más afectadas, serían más afectadas por el acuerdo en la provincia de Buenos Aires.
Mira, en particular lo que uno puede inferir a partir de la lectura es que lo que Estados Unidos exige, y parecería haber logrado, es la liberación de gran parte de los productos, ¿no?, que ya exporta. Por ejemplo, un acceso irrestricto en el caso de medicamentos, productos químicos, maquinaria agrícola, ¿no?, el complejo automotriz también, vehículos, productos tecnológicos, y además, ¿no?, algo que por supuesto es sorprendente, también exige y se le ha dado acceso en el mercado de productos primarios, en particular aves de corral, ganados de pie, porcinos, ciertos quesos, ¿no?, otras carnes. Es muy llamativo. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente cuando uno va a una negociación, ¿no?, uno tiene intereses ofensivos y defensivos. Y la dificultad de llegar a entendimientos es alta cuando uno tiene una economía que no es complementaria. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa con los Estados Unidos? Estados Unidos tiene una industria muy competitiva, nosotros también tenemos nuestra propia industria y tiene un sector primario, agroexportador, también muy competitivo. Bueno, lo que sucedió acá es que le entregamos a la industria y parece que le vamos a entregar parte del agro. ¿A cambio de qué? Bueno, veremos, pero en principio parecería que a cambio de muy poco, porque hay un montón de cuestiones que no vemos en ese acuerdo. ¿Qué nos ofrecen a cambio? Dicen, bueno, el acceso en ciertos recursos indisponibles o que no produzcan los Estados Unidos, en ciertos insumos farmacéuticos no patentados. Ahora, tampoco hablan del acero y del aluminio, que sufrieron un incremento extraordinario de aranceles por parte de Trump. No dice qué pasa con los productos que eventualmente queden fuera del acuerdo, de qué tipo de tratamiento les van a dar. Si el que definió la administración estadounidense a partir del 2 de abril, que supuso el incremento de los aranceles en un 10%, o el que regía históricamente las relaciones, que para el caso de los productos de la Argentina en promedio era 2.7. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No lo sabemos. Pero no solo tiene que ver, ¿no?, con estos sectores específicos, que en el caso argentino son muy sensibles, sino que además le impone a la Argentina de forma unilateral todo un conjunto de cambios regulatorios que son muy significativos. Por eso, lo que sucedió en ese acuerdo y las características que tiene la negociación hacen que el nivel de preocupación sea muy grande. Y en particular para la provincia de Buenos Aires, por supuesto que explica la mitad del producto agregado manufacturero de la Argentina y una parte muy sensible en el caso de la producción agropecuaria y que por supuesto además tiene prácticamente el 40% de las exportaciones de la Argentina. Entonces, sí, lo que han hecho sin consultas, ¿no?, en secreto, con un puñado de funcionarios decidiendo el destino de la Argentina, es de una gravedad inusitada. ¿Qué tal? Buenas noches. Mariano Hamilton. Sí, hoy hablábamos con Pedro Peretti en la radio y él decía justamente que la principal provincia perjudicada es la provincia de Buenos Aires, porque es una provincia que tiene un parque industrial, por el tema de la importancia del campo y todo lo que ya conocemos y sabemos de la provincia, y porque además es la que más produce. A partir de esta información y de estos datos, ¿qué capacidad hay de resistir a este acuerdo? ¿Qué herramientas habría que avanzar para poder desarticularlo, o por lo menos demorarlo, o por lo menos boicotearlo, lo que sea, lo que a uno se le ocurra? Bueno, en principio varias cuestiones. Hay algo que parece un detalle, que parece un tecnicismo, pero al final del día no lo es, que tampoco está tan clara la naturaleza jurídica de ese acuerdo y cómo está afectando el entramado regulatorio que tiene la Argentina. Porque por supuesto se exigen, por ejemplo, cambios en cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual. Bueno, pero eso supone cambios normativos que tienen que pasar por el Congreso, ¿no? Se habla de algunos cambios de otras normativas que, bueno, que están receptados, obviamente, en un conjunto, en un armazón jurídico que hay que discutir. Eso, por ahora, no lo vemos. Vamos a ver finalmente la letra chica de esas exigencias y cómo piensan internalizar ese acuerdo. Porque déjame darte un ejemplo, simplemente. Se viene anunciando, ¿no?, el cierre del acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué el acuerdo con la Unión Europea todavía no está vigente, no entró en vigor? Porque, por supuesto, hay un proceso de internacionalización de los acuerdos. Eso, en el caso de la Argentina, ¿no? Bueno, hay un proceso que tiene cierta complejidad, pero tiene que pasar, por supuesto, por el Congreso. Bueno, ¿qué tipo de tratamiento le van a querer dar a este acuerdo? Por los antecedentes
institucionales y el entendimiento que tiene sobre la división de poderes gobierno nacional, bueno, por supuesto no tenemos grandes esperanzas. Pero eso tiene que ver con la cuestión de, bueno, cómo se va a configurar ese acuerdo en función del entramado normativo nacional, etcétera. Después hay otra cuestión que me parece que es tomar conciencia de lo que implica esto, porque por supuesto afecta primordialmente a la provincia de Buenos Aires, pero es algo que en realidad lo que está haciendo es limitar las posibilidades de desarrollo que tiene la Argentina. Cuando yo voy a un proceso de liberalización con una potencia con la cual hay una brecha tecnológica, estoy haciendo un acuerdo con la principal potencia del mundo, es un acuerdo asimétrico y desigual y que no solo implica que nosotros le brindemos un amplio acceso al mercado, sino que cambiemos todo un conjunto de regulaciones y limitemos instrumentos de política. ¿Cómo pensamos que puede terminar eso si uno quiere tener un país, ¿no?, en el cual las condiciones de vida sean un poco mejores? Al final del día lo que terminan haciendo este tipo de acuerdos es cristalizar y profundizar una estructura productiva primarizada, ¿no?, dificultar el agregado de valor a nuestra producción, a nuestra industria, y bueno, eso por supuesto lo que termina teniendo como derivación lógica es una afectación en las condiciones de vida de toda la Argentina. Por eso yo digo, el acuerdo afecta principalmente a la provincia de Buenos Aires. Eso es así, es efectivamente así por la realidad material, por el peso que tiene la provincia. Pero al final del día lo que está haciendo es afectar las posibilidades de desarrollo que tiene nuestro país en el mediano y largo plazo. Juan Manuel, muy claro y muy importante para tener en cuenta en cómo se sigue desarrollando todo esto y bueno, y que aparezcan otras voces, ¿no? Porque seguramente otros gobernadores de otras provincias productivas, uno imagina que están a la espera de algo, pero básicamente tendrán algo que decir en su momento. Un gran abrazo. Eso esperamos. Un gran abrazo a ustedes. Gracias por compartir el momento y nos vemos pronto. Aquí nos encontraremos. Bueno, quiero que volvamos un segundo a lo que está ocurriendo en Ezeiza. Vamos a compartir otras imágenes. Ya está caracterizado como desastre lo que está pasando en este momento, insistimos. Es una fábrica, en principio creo que todo se originó, por lo menos, miren, es el momento de la explosión. Es el momento de la explosión que cuentan que la onda expansiva rompió una enorme cantidad de ventanas en los alrededores, que comienza en la fábrica Sinteplast, pero después afecta también otra fábrica dentro del parque industrial de Ezeiza, que tiene la zona, por supuesto, intentando ser contenida. La información que tengo hasta este momento es que el aeropuerto internacional sigue funcionando, pero cuenta la producción que hay algunos vuelos que están siendo redireccionados. Miren el momento de la explosión, ¿no? Y cómo reacciona el resto de los trabajadores del propio parque industrial que están allí en la zona. Miren lo que es esa columna de humo, ese hongo que se va formando a posteriori, y recién nos contaba Martín Granowski que se observa desde Quilmes la columna, y que, claro, al ser una fábrica química, una planta química, bueno, es una nube que me imagino está en estudio, Martín, en este momento. ¿Qué característica tiene eso que está volando, digamos, no? Sí, porque tiene características tóxicas, claro. Ese es el tema, porque lo que estalló es fábrica de pintura, o sea que ahí tenés químicos de todo tipo. El parque industrial de Ezeiza, además, es uno de los más grandes de la provincia. Creo que el más grande de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, es el de Pilar. El de Ezeiza es uno de los más grandes. Y además, lo que tienen los parques industriales es justamente eso. Como comparten servicios, es un alto nivel de concentración, con lo cual hay riesgos sobre las casas de los alrededores, obviamente. Y el resto de las plantas que están... Pero el resto de las plantas, claro, por el tema de la concentración, claro. Por conectividad, ese es uno de los... Es impresionante, estaba viendo algunas imágenes del radar de Ezeiza de cómo se observa la nube. Es impactante, visto desde la altura. Y lo que estábamos viendo el paño anterior, ¿no? Cómo se ve en la toma aérea, muy cerquita, esa que estamos compartiendo allí, la toma aérea con la autopista Cañuelas, ahí al costado, que como contó Mariano hace un ratito, ya está cerrada, por supuesto. Miren lo cerca que está el área del incendio de la autopista, y cuando uno observa el resto de las luces que hay en los alrededores, más o menos cerca, bueno, el cuidado que efectivamente implica esta situación. Todavía no se conocen las razones
de la explosión, del principio del incendio. Sí, todavía el no intendente está, Granado no está dijo claro. que no descarta que haya caído un avión. Digo, recién estaba leyendo acá diferentes informaciones. Bueno, Dice eso. me imagino que eso lo sabríamos. Él dice eso, dijo esto. No descarto que haya caído un avión. Dijo el intendente. Lo acabo de leer en las informaciones que están circulando. Uno intuye que si es afuera. Te voy a buscar el textual, Y lo que contó Gastón Granados es que vive obviamente cerca, pues Que le explotaron los vidrios. es que le reventaron los vidrios de su casa. Directamente. Gracias. Por la Quien onda está, expansiva. Recibiendo, nosotros estamos al aire tratando de encontrar la mejor información, que el propio propietario de Sinteplas dice que no fue su empresa, fue una empresa lindera, una fábrica lindera. El origen de la explosión. Y miren la cantidad, por supuesto, de personas que circulando miren eso. Textual. Personas que están circulando por la autopista que observan la explosión. Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones. Eso dice el intendente Granados. Granados de Ezeiza. No te digo por eso, no lo inventé. Digo. No, está perfecto. Bueno, estamos por supuesto buscando algunas voces. Uno imagina las autoridades del municipio ocupadas en esto, más autoridades provinciales por supuesto, caracterizado, insisto, como un desastre. Sí, además la gravedad del episodio, dice el Ministerio de Salud de la provincia ya preparó un operativo de atención a los heridos, así que imaginémonos que efectivamente hay una cantidad de heridos por lo menos 22 confirmados. Sí, ya tiene armado el hospital Cecilia Girson, el presidente Perón, el hospital Kirchner, el hospital Bicentenario Esteban Echeverría, el Ornequian de Ezeiza, el Balestrini de La Matanza. Hay un montón de hospitales que están ya liberando su zona. Y la para otra poder cosa, el tema de la toxicidad, que una de las empresas que al parecer ardieron se llama Plásticos Lago, y no solo es inflamable, sino que hay fertilizantes. Digo, hay en una parte fertilizantes y en otra plásticos. Las dos cosas son altamente tóxicas, se pueden generar una marea tóxica. Bueno, con esta preocupación nos vamos a la pausa y por supuesto intentando recabar los mayores datos posibles para contarles y llevarles lo que está pasando en este momento en Ezeiza, que a esta hora es por supuesto la noticia del momento. Ya venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de
lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bonobón helado, hay amigos, hay reunión, hay postre blog, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Bueno, seguimos en QR y seguimos compartiendo información que llega desde la zona de Seiza, con algo más de precisión y con la certeza de que se trata de una nube tóxica que está generando que los municipios de los alrededores den recomendaciones muy importantes para las familias. Por ejemplo, que ingresen a sus casas, que cierren las ventanas, que también hagan ingresar a sus mascotas. Hay código rojo en todas las dependencias de salud de los alrededores. La primera explosión fue cerca de las 9 de la noche. Cuentan que hubo rotura de vidrios y portones de hasta en 4 kilómetros a la redonda, que eso mismo generó varias de las heridas que tienen al menos 20 personas, se habla de 22 personas, pero nunca el número puede ser tan preciso en situaciones así y tan urgentes, que los bomberos están trabajando en tratar de contener el fuego y enfriar la zona alrededor del núcleo de la explosión, porque todavía siguen sucediéndose algunas detonaciones y no pueden entrarle de lleno al fuego que se originó. Como les decíamos antes, no en la fábrica de Sinteplas, que es otra, que es una que está lindera, sino en la que habías mencionado vos, Martín, hace un rato nada más, que insistimos, porque son depósitos vinculados a productos agropecuarios y también fertilizantes. Son posiblemente tóxicos. Acá, perdóname, Pablo, hay información del Ministerio de Salud de la provincia. El sistema de emergencias determinó criterios de emergencia, de triage, como se dice en la jerga, ¿no? Y ahí vos hablabas de código. Código verde y amarillo son los más suaves, van al Hospital Cecilia Grierson de Presidente Perón y al Néstor Kirchner de Cañuelas. Código naranja y rojo van a ser atendidos en el Hospital Bicentenario Esteban Echeverría, el Ernequian de Seiza, lo mencionó recién Mariano Hamilton, y el Hospital Balestrini de La Matanza. Y hay 12 móviles del Ministerio de Salud dando vueltas por la zona y organizando y coordinando los hospitales.
Bien, estamos en comunicación con Carlos Santoro, es médico de la clínica privada Montegrande. Carlos, ¿cómo le va? Pablo Caruso en QR lo saluda. Buenas noches. Pablo, buenas noches, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Bueno, desde, por supuesto, lo que ustedes están viendo y recibiendo desde la clínica Montegrande, ¿cuál es la información que tienen? ¿Qué cantidad de personas heridas han llegado allí? Mira, nosotros en Montegrande y Canning, entre los dos centros, porque no sé si conoces la zona, pero es muy cerquita uno del otro, sí, y muy cerquita de donde se desató el incendio, recibimos pacientes traumatizados con cortes por vidrios y golpes de ventana. Tenemos dos de una farmacia de acá abajo que se le cayó en el momento de la explosión una estantería encima a una chica, y ahora Ahí se nos cortó ahí la comunicación. Carlos, ¿nos escuchás? Bueno, estamos charlando con un médico de la clínica Montegrande que nos explica qué tipo de heridas estaban recibiendo, ¿no? Sobre todo por la onda expansiva de la explosión. Estanterías que se cayeron encima de una mujer, por lo que nos contaba, y vidrios, por supuesto, generando distinto tipo de lastimaduras y de heridas. No deja de sorprender, porque primero es un incendio, pero después es la explosión que estamos viendo en este momento, y lo que efectivamente eso... A mí me llama la atención, miren cómo corren los trabajadores de distintas fábricas, ¿no? Sí, los operarios. Los operarios de distintas fábricas que deben comprender perfectamente lo que ocurre. Recuperamos la comunicación. Nos estabas diciendo, Carlos, que a partir de la onda expansiva, eso es lo que ha generado, por lo menos hasta el momento, en estas clínicas donde ustedes trabajan, las personas heridas. Exactamente, sí, recibimos eso, y lo último que acaba de entrar es un paciente hombre, masculino, mayor, con un infarto importante, que era un directivo de uno de los centros que está en las inmediaciones del infecto, del acto y de donde está el incendio, y una embarazada con principio de intoxicación, que no sabemos si es de las inmediaciones, si es de un barrio privado de ahí, pero bueno, un embarazo con un embarazo ya casi a término, que se evaluó y se mandó a la unidad de terapia para ver si el obstetra de turno con el obstetra de la paciente inducen el parto o no. Está recién ingresada, dará unos minutos. Porque entendemos, Carlos... Y después estamos esperando, como todo el Código Rojo, esperando la mayor cantidad de afluentes que vengan. Estamos preparados en Código Rojo, pero bueno, no más de lo normal que puede entrar un día de mucho trabajo. Carlos, buenas noches. Martín Granoski, ¿qué es exactamente Código Rojo? El Código Rojo es como que la zona te da un código rojo. Nosotros, los públicos o los privados, estamos siempre en contacto. Un código rojo es vos tenés que tener tu equipo preparado, como en este caso, bueno, el equipo de anestesia, el equipo de cirugía, el equipo de obstetricia, infectología, porque no sabés lo que va a venir y si te va a venir 1, 10, 20 o 100. Claro. Como pasó cuando, no sé, en el caso de Cromañón, vos no sabés cuánto te van a venir de estos. Entonces todos los hospitales de la zona se ponen en alerta, se activa un triage, que es personal capacitado en la puerta para, si vienen en exceso, clasificarlos en rojo, amarillo y verde, y de acuerdo a la gravedad, nosotros tenemos 2 emergentólogos en este momento en cada centro, esperando la derivación de pacientes o no. Hasta ahora es tranquilo, como un viernes más normal, salvo, te digo, estos 2 pacientes del infarto y la embarazada, más los politraumatizados, pero no supera lo que puede haber sido un viernes de mucho trabajo, ¿no? ¿Ustedes tienen información del lugar de los hechos? Es decir, ¿les van dando reportes de lo que va sucediendo? No. Lo único que tuvimos cuando empezó, el director de zona cuarta y sexta de la provincia, que se ponen en contacto y nos avisan que puede haber una derivación masiva de pacientes. Nosotros tenemos unidades quemados, así que podemos llegar a recibirlos, ¿no? Leímos, Carlos, trabajamos todos mancomunados, el hospital de Seiza, el municipio, nosotros, todos, cada uno en su lugar, pero atentos a lo que pueda suceder. Estuvimos leyendo que hay
aparte de la fábrica de pintura, una de plásticos y otra de depósitos donde hay productos vinculados con agro y fertilización. Eso supone en principio, digo, ¿sabés cuáles son? Y en todo caso, ¿imaginás qué tipo de nube tóxica puede producir eso? Es un parque industrial que está de los dos lados. Está Sinteplas y atrás hay una fábrica de químicos, está Chemotécnica, que es una industria muy importante, una multinacional. Sí. Y tengo entendido que está el incendio comienza en una fábrica de aluminio o algo de metales. Pero te lo vuelvo a decir, por lo que he hablado con los medios, no he tenido referencia de ningún paciente ni nada por acá. Y sí. Carlos, la última, perdón Martín, y te dejamos por supuesto trabajar, gracias por este tiempo. Estamos viendo comunicados de distintos municipios y distintas localidades. Es una nube tóxica y hay que tomar precauciones en función de eso, ¿no? Sabemos que la verdad que yo, si los centros de emergencia lo informaron, sí. Yo creo que estamos en un momento que no tenemos todavía en claro, y preventivamente no es malo ponerse un barbijo y todo, ¿no? Porque estamos en un momento, es mejor prevenir que después estar lamentando alguna intoxicación. Bien, Carlos, muchísimas gracias, un abrazo. No, al contrario, y que tenga el mejor trabajo posible. Carlos Santoro, médico de una clínica privada allí en Montegrande, que nos da alguna información. Enseguida volvemos con este tema, o por lo menos con lo que podamos seguir recolectando. Vamos a cambiar de tema un momento, volvemos a algo más QR, pero no podemos desprendernos, por supuesto, de lo que está pasando en este momento. Tiene que ver con las elecciones en Chile, muy importantes el próximo domingo, tan importantes o aún más importantes después de lo que hemos conocido en declaraciones de autoridades estadounidenses que están con una mirada muy certera puesta en lo que pueda pasar en Chile, con acuerdos sistemáticos en distintos países, tratando de generar, pareciera, ¿no?, una suerte de intervención o impacto en función de sus políticas económicas, no de balas, dijo Scott Bessent en su momento. Gran atención entonces en lo que está pasando en Chile. Está en línea Elizabeth Herber, es doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad Nacional de Chile. Elizabeth, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, muchas gracias por atendernos en esta noche. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo. Gracias. Qué gusto verte otra vez. Y gracias por esperar. Igualmente, gracias por esperarnos. Estábamos con una situación muy delicada allí en Ezeiza. Elizabeth, ¿cuál es el panorama? ¿Por qué se dice que esta podría ser una suerte de interna, primera vuelta, ¿no?, pero interna de la derecha a la ultraderecha en Chile? ¿Cuál es la escena? Primero porque la izquierda, progresismo, centroizquierda, hizo su primaria y la candidata es Janet Jara del Partido Comunista, ganó por amplio margen. Pero la derecha no la hizo. Entonces van sus diversos candidatos, va dividida. Y es cierto que los candidatos, todo apunta a que el primer puesto, y casi nadie lo discute, tampoco en la derecha, el primer lugar lo va a tener Janet Jara. Pero la cuestión es el segundo puesto por quién pasa la segunda vuelta, y hay 3 candidatos que están, o 2 por lo menos, y una que se desprendió un poco, muy próximos. Uno es José Antonio Kast, el que estamos viendo en pantalla, del Partido Republicano, que ya compitió en la vez anterior, cuando ganó Boric en segunda, pero en la primera ganó él, en la primera vuelta de la elección anterior. Por otra parte, Matei, de una derecha más tradicional, de la UDI-RN, de la coalición que tradicionalmente se enfrentó a la concertación en Chile y que han sido gobierno, bajo el gobierno de Piñera, en esa coalición 2 veces. Evelyn Matei fue alcaldesa de Providencia, fue ministra del Trabajo, fue senadora por esa coalición, y es la que lleva la campaña más larga también a cuestas, por lo tanto tiene un desgaste mayor. Y él ha aparecido en esta ocasión, la sorpresa, que la verdad se decía mucho, como estaba todo muy diluido, bueno, habrá alguien que dé una sorpresa y que aparezca. El aparecido es Johannes Kaiser. Kaiser es del Partido Libertario, un aparecido, digo, porque su candidatura emergió en los últimos meses, ni siquiera el año pasado, en los últimos meses, y subió como espuma. Esto propio de, no solo pasa acá, hay candidaturas que
coyunturas de desgaste, como pasa en tantos países, hay candidaturas, digo, novedosas, claro, que concitan atención porque dan con el discurso que algunos o muchos aún sin candidato esperan o desean, o caen en territorio fértil y suben como espuma. La cuestión es si después se sostienen. Pero lo cierto es que cuando suben muy cerca de las elecciones tienden a aumentar rápidamente y a veces incluso a ganar. Digo, no es tan comparable con Milei en Argentina, pero algo así hay de una candidatura que sube muy rápidamente de alguien que parece outsider. En este momento Kaiser, algunos dicen que disputa el segundo puesto, algunos no, pero bueno, no está lejos de todas maneras y es ultraderechista, realmente ultraderechista. El discurso de estos últimos días es bastante reñido incluso con la democracia, ni hablar con los derechos humanos y varios avances civilizatorios de las últimas décadas. El discurso de Kaiser realmente es aún más a la derecha que el de Kast. Claro, estaba leyendo algunas crónicas que decían de todos los candidatos de ultraderecha, ninguno un apellido latinoamericano, ¿no? Todos apellidos de otras características. Por lo que pueda decir, por lo que pueda querer decir esto, no lo estoy diciendo por nada en particular, pero llama la atención. Elizabeth, quiero preguntarte, hasta donde entiendo, la agenda predominante tiene que ver con algún tipo de crisis económica o de reclamos o situaciones de la economía chilena, y por otra parte el tema de seguridad, siempre muy afín, digamos, ¿no?, a los discursos más corridos a la derecha. El tema que cruza todas las campañas es el de seguridad. Sí, te diría en segundo lugar el de economía, pero la verdad, en esta oportunidad nadie puede escapar, se ha instalado fortísimamente y desde luego que favorece, como en tantas ocasiones, a las candidaturas de derecha. Chile, según un estudio que apareció ayer, de escala mundial, Chile es el quinto país del mundo que tiene la mayor percepción de inseguridad. Sin embargo, si lo comparamos con, esta comparación siempre se hace, ¿no?, percepción versus índices de delito reales y constatados, está en el tercio superior de los países con menores índices de delito. En América Latina creo que, en América, quinto después de Canadá, Uruguay, Argentina, cuarto. Y después Chile. Digo, está muy bien posicionado en términos de índice de delito, de delitos de mayor connotación social en el mundo y en América. Pero es el quinto con mayor percepción de inseguridad. Esto lleva varios años, no es verdad que no es cierto, como muchos dicen que es nuevo, por lo menos lo chequeamos desde el 2007, 2008 en adelante, como en tantos países de la región, pero esto favorece mucho a las candidaturas de derecha porque lo cierto es que el discurso de derecha frente a la percepción de inseguridad es mucho más fácil de digerir y de mucho mayor impacto. Es mano dura, bala, algo que conocemos nosotros también en Argentina y que es muy eficaz. Por más que ya esto lleve tanto tiempo en el mundo, estas prácticas, que hay por demás, investigación y material con fuerte sustento empírico que demuestra que la mano dura, las mayores cárceles, ahora, bueno, en el extremo Bukele, no resuelve los problemas de inseguridad, que son multicausales, etcétera. Pero desde lo discursivo, por supuesto, que es mucho más fácil decir mano dura a la cárcel que explicar que es multicausal, etcétera, etcétera, que son siempre las dificultades que ha tenido desde la construcción de relato el progresismo y la izquierda. Entonces la lleva absolutamente el tema de la seguridad. Bueno, por Elizabeth, eso también la candidatura de Kaiser pega bien. Estaba leyendo, ahí ya va a preguntar Martín Granowski, pero estaba leyendo, no tengo en claro si es Matei o cuál es el candidato o la candidata que tenía una frase que era cementerio o cárcel, muy parecido al cárcel o bala de Esper, ¿no, Martín? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Ves bien? ¿Qué tal, Martín? Esperaba que aparezcas. ¿Viste? Yo creo que hablamos del tema de inseguridad y política de progresismo en seguridad hacia el 2006-2007 ya. Más o menos. Por eso el tema no es nuevo. Por eso te iba a decir, vos que conocés bien Argentina y Chile, digo, hay un fenómeno nuevo en Chile, por lo menos nuevo para mí, lo estoy leyendo los últimos días y está como parte de la campaña, que es el tema de la migración.
los chilenos están convencidos, o una parte de los chilenos, vamos a ser más exactos, más precisos, están convencidos de que sufrieron una especie de gran invasión. Estaba leyendo que hay un 8 o 9% de migrantes, sobre todo venezolanos, en un país que no los tenía, y que los 3 candidatos de ultraderecha están utilizando esto en relación con la inseguridad. O sea, el miedo es a los migrantes, y los migrantes son los que causan la inseguridad. ¿Es así? Mira, en parte sí, no es solo el tema de migrantes, pero por supuesto, y esto es un clásico en muchos países también, ¿no? Atribuirle el delito a los migrantes no es así, porque también chequeamos esas cifras de quienes cometen delitos y proporcionalmente no los cometen más los migrantes que los no migrantes. No, pero yo te preguntaba, perdón, yo no te preguntaba si era así que cometían delitos, sino si es cierto, si la ultraderecha está usando el argumento, digo. Sí, lo utilizan, pero no solo esto, ¿viste? Hoy también, por ejemplo, se escucha reiteradamente que desde el 2019, con el octubre chileno, las manifestaciones masivas de octubre, a lo que llaman octubrismo, ¿no? También Chile cambió y desde entonces el delito está desatado. Eso también es falso. Lo que sí es cierto que en los últimos años cambió el tipo de delito y el crimen organizado, que tiene en parte que ver con bandas internacionales que no necesariamente tienen que ver con la migración venezolana. Sí es cierto que el tipo de delito cambió y es mayor el crimen organizado. No es cierto, o sea, no es una cuestión cuantitativa de mayor delito, sino cualitativa. Pero está súper explotado. De todas maneras, lo que ocupa, y también esto está medido, el mayor porcentaje de tiempo medido en minutos en los canales de TV abierta, tanto noticieros como matinales, son los temas vinculados con robos comunes, portonazos, etcétera. Esto es lo más difundido. Ni siquiera son los delitos vinculados al crimen organizado y a bandas internacionales, que ocurren, sí, ha cambiado el tipo de delito. Elizabeth, quiero preguntarte por el discurso de la candidata Jara, que es la candidata del oficialismo. Quiero saber de qué manera está en su narrativa tratando de mostrar algo distinto de lo que significa el gobierno de Boric. El gran desafío, digamos, ¿no? que me imagino debe tener la candidata de izquierda. Mira, en términos generales, primero, perdón, pero quedó algo pendiente, si me dijeron ustedes cárcel o cementerio, lo dijo Matei. Y fíjate que de los 3 es como la más moderada. Imaginen, si la más moderada de los 3 de derecha dice cárcel o cementerio, imaginen cómo es el resto. Sí, claro. Dicen cosas aún más salvajes. Bien. Igual a nosotros no nos asusta nada. Yo no la veo tanto... No, decía que a nosotros no nos asusta nada desde que está Milei en el gobierno. Me imagino. Pero fíjate que hoy hablamos de este paralelo, ¿no? Un poco entre Chile y Argentina, por acá genera mucha tensión justamente porque las elecciones venían. Y yo recordaba que en la anterior en Argentina, los extremos, extrema izquierda y derecha, no sacaron ni el 2%. Y sin embargo está pasando lo que está pasando. Porque en Chile todo el mundo también, o medio mundo, y analistas políticos dicen, no, pero Chile no es de polarizar, sino es de los extremos. Y lo que sí está sucediendo es que hay altas chances de que pase a segunda vuelta alguien de ultraderecha. O sea, es lo más probable, porque Matei, yo diría que ya no tiene chances. O es Kast o es Kaiser. Entonces, ahí aparece la pregunta, Elizabeth, entonces sí. Es el candidato de ultraderecha el que pase a balotaje, si el resto de los candidatos de derecha, los otros candidatos de derecha, lo van a acompañar o hay dudas. Bueno, ahí está. El cordón sanitario yo creo que no funciona. Matei fue la que puso más objeciones a que no votaría, no se acercaría a Kaiser. Igual no hay trasvasamientos, ¿viste? Hoy mirábamos las cifras de las elecciones anteriores y en ninguna, ni en la de Piñera anterior, ni en la de Boric, no es que se juntaron esto de sumo 15 más 10 del bloque de derecha y te da... Eso no resulta. Solo el apunte, estamos obligados a hacer el apunte de que aquí en la segunda vuelta de la Argentina, Juntos por el Cambio, más la Libertad Avanza ocurrió, digamos. Cosa que no había ocurrido nunca tampoco en la Argentina. Claro. Tal vez los antecedentes, los cambios de comportamiento electoral y en general los cambios en nuestros países son tales que no sirve de mucho que pasó en las elecciones anteriores. Pero, a ver, yo creo que Kast y Kaiser se juntan sin duda. Esos electorados sí se juntan.
tengo grandes dudas con el electorado de Matei. Y por otra parte, el sector de, no diría indecisos, pero los que dicen no saben o contesta, que no son solo indecisos, también hay gente que cambia de voto y que no es que no esté decidida, sino que va cambiando porque es cada vez mayor el porcentaje de voto volátil, ¿no? De personas que cambian y no adhieren muy fuertemente a uno u a otros. No es que esos van a juntarse, y todos van a ir a dar a quien gane la primera vuelta desde la derecha. El que tiene mayor voto rechazo, que es lo que suele definir las segundas vueltas, es Kaiser. Bien. Martín. Beth, ¿quién financia a Kast y quién financia a Kaiser, sabes? Bueno, en ambos casos, derechas, qué interesante lo de Kaiser, porque acá está un poco más claro, hay empresariado, todo el establishment que, ojo, que habitualmente el establishment empresarial, financiero, que habitualmente apoyó a las candidaturas de la derecha tradicional, UDI-RN, Matei, en este caso representada por Evelyn Matei, se trasladó bastante a Kast. Es así. Así en el cierre de Kast hubo alcaldes, muchos alcaldes sorpresivamente, de la UDI-RN. Es decir, la están dejando sola. Parte de esto también va a dar a Kaiser, pero no creo que todo se explique tan claramente. La campaña de Kaiser de todas maneras no parece, creo, aunque no tengo cifras aún, con tan alto financiamiento, sí la de Kast, que por otra parte él mismo tiene fortuna, pero muchos de los sectores y del empresariado que lo apoya no tiene problemas financieros. La de Kaiser es una campaña se nota más humilde. La campaña en redes de los últimos días de Kast es impresionante, no se puede usar Twitter, actual X, te llegan mensajes por todas partes, es impresionante. La última, Elizabeth, y gracias por la hora, por el tiempo, por la amabilidad. Por acá anda dando vueltas un Axel Kaiser, que es chileno, escritor y varias otras cosas, que está en la Fundación Faro. Un salvaje de manual, ¿no? En latín, lo dice Mariano. ¿Tiene algo que ver con el Kaiser candidato, sabes? Que yo sepa, es el hermano. El hermano. Dos Virgos. Yo creo que sí. Pero, ¿sabes qué me quedó? Pero la debo, esto no se hace, quedó pendiente la pregunta de cómo se desmarca de Boric. No veo a la candidata. Sí tuvo algunos gestos en estos días respecto del presupuesto, que había que ajustar el presupuesto y algunas glosas del 2026, etcétera, Jara, pero no estuvo tan fuertemente así. Yo creo que hay una preocupación mayor en Jara y es cómo desmarcarse de su partido, porque pensé que debo decir, en un comienzo pensé que esto estaba superado, pero en Chile el anticomunismo es fuerte y le juega en esta elección y le va a jugar para la segunda vuelta, porque hay no sé si centro izquierda, pero un progresismo un tanto liberal que objeta o que le genera todavía anticuerpos el hecho que ella sea del PC. Claro. Entonces, esa es su principal preocupación, más que desmarcarse del gobierno. Bien, y creo que tuvo alguna declaración, alguna gestualidad, como diciendo que se iba a desafiliar eventualmente si era electa presidenta, corregime. En efecto, dijo que estaría dispuesta a considerarlo porque, en pos del no generar más polémica o de que eso no sea un motivo de división. Sí lo dijo en las últimas semanas. Ahora al progresismo le preocupa que se desmarque del comunismo y no le preocupa que Kaiser sea presidente de Chile. La verdad, los progresistas cada vez nos sorprenden más, ¿no? en Latinoamérica. En la cruzada de Hamilton contra el progresismo. Elizabeth, muchísimas gracias por este rato. Gracias a ustedes, un gusto, un abrazo y otro Martín que está por ahí. Sí, siempre nos volvemos a encontrar. Abrazo, que estés muy bien. Bueno, Beth Gerber charlando con nosotros. Nos vamos a la pausa y al regresar más QR. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí,
Con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Hay casa, hay freezer, hay helado dorado, hay serie, hay sillón, hay bonobón helado, hay amigos, hay reunión, hay postre bro, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com.
Bueno, muy bien, seguimos en QR. ¿Alguna información más respecto de lo que está ocurriendo en Ezeiza, en la explosión en el parque industrial? Está confirmado que el incendio se produjo en una planta química, más allá de los nombres, una planta química de químicos, que no hay condiciones de evacuación urbana en este momento, que la policía ecológica no, bueno, por los estudios que están haciendo, no están alertando sobre niveles de toxicidad que le impida, por ejemplo, trabajar los propios bomberos que están efectivamente en el lugar. Insisto, esto es la información que brinda Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, que no se puede ingresar, no se puede trabajar sobre el centro de la explosión ni del fuego, se está trabajando en el perímetro para evitar la propagación. Controlado. Y que todavía, que están tratando de comunicarse con los dueños de la fábrica que están tomadas por el fuego y que eventualmente generaron la explosión, para que les diga qué es lo que había efectivamente adentro y cuáles eran los protocolos de seguridad eventualmente en función de lo que del tipo de material que allí había, digamos, ¿no? Así que esta es la información. Más de 20 heridos, bueno, lo que les venimos comentando en el programa. Enorme preocupación, lo que también ya les contamos, código rojo en los distintos polos de salud que efectivamente están en la zona, y a la espera de que el trabajo de los bomberos pueda contener la propagación de lo que está allí. Pero insisto y reitero, según Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, no hay condiciones para evacuación urbana, que era algo que estaba, como siempre, en redes sociales allí trascendiendo. Información oficial de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta es la escena. Nos estamos yendo, queridos compañeros y compañeras, con esta preocupación. Guido, querido, un gran abrazo y buen fin de semana. Lo mismo, Mariano. Gracias. Gran trabajo de la semana de semana. todo el equipo de QR, y nos reencontramos de la producción, sobre todo gran reflejo. Nos reencontramos el lunes a las 10 de la noche para seguir haciendo QR en vivo por Bravo TV. Chau.